La vida de Elena se rompió en el instante en que la pluma tocó el papel, sellando su destino a un hombre que solo conocía por su reputación despiadada. Cada línea del contrato parecía una barra más en la jaula de oro que la aprisionaba. Se vendía por un año para salvar a su familia, pero el precio era su alma. El hombre que la compró, Marco Villarreal, la miraba como a un objeto, una posesión más en su vasto imperio. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a veces, los fuegos más intensos nacen de las cenizas del odio, y que los celos de un hombre frío pueden convertirse en un infierno del que nadie puede escapar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El despacho de Marco Villarreal era tan frío e imponente como él. El aire olía a cuero caro y a poder, un poder que ahora envolvía a Elena y la asfixiaba lentamente. Sentada frente a él, con el contrato sobre la mesa de caoba pulida que lo separaba, sentía que la distancia era un abismo infranqueable. Su padre, un buen hombre arruinado por una mala decisión empresarial, estaba en un hospital, necesitando un tratamiento costoso que solo el dinero de Marco podía pagar. La empresa familiar, el legado de su abuelo, estaba al borde de la quiebra. Y Marco, el magnate responsable de llevarlos a ese precipicio con una jugada maestra en el mercado, le ofrecía una salida. Una salida que tenía un precio. Ella. Las condiciones son simples, Elena, dijo Marco, su voz era grave y no admitía réplica. Sus ojos grises, duros como el acero, la recorrieron de arriba abajo, sin un ápice de calidez. Se sintió desnuda, evaluada, como un caballo de carreras antes de una compra. Serás mi esposa durante exactamente 365 días. Durante ese tiempo, tu familia estará a salvo. Las deudas de tu padre serán pagadas. Su empresa será absorbida por la mía, pero no desaparecerá. Tu padre conservará un puesto directivo. Es un buen trato. Ella tragó saliva, el nudo en su garganta le impedía hablar. Apretó las manos sobre su regazo para que él no viera cuánto le temblaban. ¿Y qué esperas de mí a cambio?, logró susurrar, aunque su voz sonó más frágil de lo que pretendía. Marco esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una curva cínica en sus labios que le heló la sangre. Tu total y absoluta cooperación. En público, seremos la pareja perfecta. Me adorarás. Me mirarás como si yo fuera el centro de tu universo. Asistirás a todos los eventos sociales a mi lado, sonreirás para las cámaras y te comportarás como la esposa de Marco Villarreal. En privado, hizo una pausa, y su mirada se intensificó, seremos dos extraños. Vivirás en mi casa, pero ocuparemos salas separadas. No habrá intimidad entre nosotros, no te tocaré. Esta es una transacción, señorita Montoya, no un matrimonio real. Al finalizar el año, una vez que haya cumplido con la cláusula del testamento de mi abuelo y asegurado mi control total sobre el conglomerado, nos divorciaremos discretamente. Recibirás una suma generosa que te permitirá empezar de nuevo, donde quieras, lejos de mí. ¿Está claro? Cada palabra era un martillazo en su orgullo. Él ni siquiera se molestaba en fingir un mínimo de respeto. Para él, ella era una herramienta, una formalidad. Asintió en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. Está claro, dijo. Cogió la pluma que él le ofrecía. El metal estaba frío contra su piel. Por un instante, dudó. Pensó en huir, en buscar otra solución. Pero la imagen de su padre en la cama del hospital, la desesperación en los ojos de su madre, borró cualquier otra opción. Firmó. Su nombre, Elena Montoya, apareció en el papel, una sentencia de un año de su vida. En cuanto levantó la pluma, Marco tomó el documento, lo revisó con una eficiencia brutal y lo guardó en un cajón. Bien. Un coche te recogerá mañana a las 9. Traes solo lo indispensable. En mi casa tienes todo lo que puedas necesitar. Ropa, joyas, mi asistente se encargará de todo. Se levantó, dando por terminada la reunión. Elena también se puso de pie, sintiéndose pequeña y vulnerable en esa enorme oficina que gritaba riqueza y poder. Cuando pasó a su lado para dirigirse a la puerta, él la detuvo suavemente, su mano rozando su brazo. El contacto fue como una descarga eléctrica, inesperado y perturbador. Ella se tensó,
mirándolo con alarma. Una cosa más, Elena, dijo él, su voz más baja, casi un susurro. El mundo entero debe creer en esta farsa. Eso incluye a nuestros amigos, a mi familia, a todos. Si en algún momento fallas, si en algún momento me haces quedar en ridículo, el contrato se anulará. Y tu familia volverá exactamente al punto donde está ahora, o peor. No me pongas a prueba. Soltó su brazo, pero la sensación de sus dedos en su piel permaneció, un recordatorio ardiente de quien tenía el control. Elena salió de ese edificio sintiendo que había dejado atrás algo más que su libertad, había dejado un trozo de sí misma. La mansión Villarreal era tan vasta y fría como su dueño. Mármol blanco, techos altos, muebles de diseño minimalista y grandes ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad, pero no había ni un solo rastro de hogar. Era un museo, un escaparate de riqueza desalmada. Un ama de llaves de rostro severo la guió a su habitación, que en realidad era una suite más grande que todo el apartamento en el que había crecido. El señor Villarreal me ha indicado que esta será su ala, señora, dijo la mujer, con una profesionalidad distante. Su vestidor ha sido abastecido. Si necesita algo, solo tiene que llamar. Se marchó sin más, dejándola sola en medio de un lujo que le resultaba obsceno. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura silenciosa. Apenas veía a Marco. Él salía antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera retirado a sus aposentos, fingiendo un sueño que no llegaba. Se cruzaban a veces en los largos pasillos, intercambiando un frío buenos días o buenas noches que sonaba más a un formalismo de negocios que a un saludo entre 2 personas que compartían un techo. Comían por separado. Vivían vidas paralelas en la misma casa inmensa. Elena pasaba los días leyendo, visitando a su padre en el hospital, cuya salud mejoraba notablemente gracias a los nuevos médicos, y respondiendo a las emocionadas llamadas de su madre, quien creía que su hija había encontrado un amor de cuento de hadas. Cada mentira que decía le sabía a ceniza en la boca. Se sentía como una impostora, una actriz en una obra macabra. Sin embargo, en la soledad de su habitación, a veces se permitía pensar en él. Recordaba la intensidad de su mirada, el calor inesperado de su mano en su brazo. Se preguntaba qué había detrás de esa fachada de hielo. Era un hombre innegablemente atractivo, con su cabello oscuro, sus facciones afiladas y un cuerpo que se adivinaba poderoso bajo sus trajes hechos a medida. Pero su arrogancia y su frialdad eran un muro infranqueable. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina en busca de un vaso de leche. Se sorprendió al encontrarlo allí, de pie frente a la nevera, vestido solo con unos pantalones de pijama oscuros. Su torso estaba desnudo, revelando una musculatura bien definida, la piel tensa sobre sus hombros y espalda. Elena se detuvo en seco, sintiendo un rubor inesperado subir por su cuello. Él se giró, y sus ojos se encontraron en el silencio de la noche. Por primera vez, lo vio sin la armadura de sus trajes de $1000. Parecía más joven, más humano. Había una sombra de cansancio en su rostro. No podía dormir, dijo ella, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un murmullo. Él no respondió. Solo la observó, su mirada recorriendo su sencillo pijama de algodón, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros. La intensidad de su escrutinio la hizo sentirse incómoda. Toma lo que necesites, dijo finalmente, su voz ronca. Se sirvió un vaso de agua y, en lugar de marcharse, se apoyó en la encimera, observándola. Elena se movió con torpeza para alcanzar un vaso y la leche. Sus nervios estaban a flor de piel bajo su mirada fija. ¿Estás adaptándote?, preguntó él de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. Es una casa muy grande, respondió, sin saber qué más decir. Él soltó una risa seca, sin humor. El dinero compra espacio, no calor. Supongo que ya te habrás dado cuenta. Hubo una pausa. Elena se sirvió la leche y la calentó en el microondas. El zumbido del aparato era el único sonido. ¿Por qué aceptaste tan rápido?, preguntó él, su voz volviéndose seria de nuevo. Podrías haber negociado. Podrías haber pedido más. Ella se giró para mirarlo, su miedo inicial reemplazado por un destello de ira. ¿Más dinero? ¿Crees que todo se trata de dinero, Marco? Mi padre se estaba muriendo. Tu compañía lo había arrinconado. No había tiempo para negociar. No había otra opción. Y tú lo sabías.
Por eso hiciste la oferta. Su respuesta pareció descolocarlo. La estudió un momento, como si la viera por primera vez. Todo el mundo tiene un precio, Elena. El mío fue la salud de mi padre. ¿Cuál fue el tuyo?, replicó ella con audacia. ¿Por qué necesitas tanto esta herencia? Ya eres increíblemente rico. Él endureció la mandíbula. Mis razones no son de tu incumbencia. Cumple con tu parte del trato, es todo lo que te pido. Se bebió el agua de un trago, dejó el vaso con más fuerza de la necesaria y se marchó sin decir una palabra más, dejándola sola con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Acababa de descubrir una grieta en su armadura, y eso, de alguna manera, le dio una extraña sensación de poder. La primera prueba de fuego llegó una semana después, la gala anual de beneficencia de las empresas Villarreal, el evento social más importante del año. Era su presentación oficial como la señora Villarreal. La noche antes, un equipo de estilistas y maquilladores descendió sobre su suite, transformándola. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Llevaba un vestido de seda rojo que se adhería a sus curvas como una segunda piel, con una abertura en la pierna que era a la vez elegante y atrevida. El collar de diamantes que Marco había dejado sobre su cama brillaba en su cuello, frío y pesado. Cuando Marco llegó a su habitación para recogerla, se detuvo en el umbral, su mirada recorriéndola de pies a cabeza. Elena sintió un temblor recorrerla, pero se mantuvo erguida, desafiándolo con la mirada. Por un instante, creyó ver un destello de algo en sus ojos grises, ¿admiración? Pero desapareció tan rápido como había llegado. El rojo es un color atrevido, comentó, su voz neutra. Espero que sepas cómo llevarlo. Espero no decepcionarte, respondió ella, su tono cargado de ironía. Él se acercó, sus ojos fijos en el collar. Sus dedos, largos y cálidos, rozaron su cuello mientras lo ajustaba. Perfecto, murmuró, su aliento mentolado rozando su mejilla. Su proximidad era abrumadora. El olor de su loción cara, la sensación de su calor corporal. Elena tuvo que recordarse a sí misma que todo era una farsa. Cuando llegaron al salón de baile, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Las cámaras parpadearon. Marco le puso una mano en la parte baja de la espalda, guiándola a través de la multitud. Su toque era firme, posesivo. Para el mundo, eran una pareja poderosa y enamorada. Él le sonreía, le susurraba cosas al oído que parecían tiernas confidencias. Nadie podía oír sus palabras reales. Sonríe más, pareces aburrida, le siseó en un momento, mientras las cámaras se enfocaban en ellos. Elena giró la cabeza y le dedicó una sonrisa radiante. Solo estoy pensando en la generosa suma que recibiré cuando todo esto termine, susurró de vuelta, con dulzura. La mano de Marco se apretó en su espalda. Eres una pequeña víbora insolente, ¿lo sabías? Aprendo del mejor, replicó ella sin perder la sonrisa. Él se inclinó, su boca tan cerca de su oído que sus labios rozaron el lóbulo. No me provoques, Elena. No te gustará ver hasta dónde puedo llegar. Su voz era una mezcla de amenaza y algo más, algo oscuro y sensual que la hizo estremecerse. Estaban jugando con fuego, un juego peligroso de control y desafío. Y en medio de ese juego, la química entre ellos era innegable, una corriente eléctrica que crecía con cada roce, con cada palabra cargada de doble sentido. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del salón, rodeada de la élite de la ciudad, Elena lo vio. Javier. Su primer amor. El hombre con el que había soñado un futuro antes de que se marchara a estudiar medicina al extranjero, hace 5 años. No había cambiado mucho. La misma sonrisa cálida, los mismos ojos amables que la habían hecho sentir segura y querida. Sus miradas se cruzaron, y el rostro de Javier se iluminó con un reconocimiento incrédulo. Elena, dijo, acercándose. Por un instante, Elena olvidó dónde estaba. Olvidó el contrato, olvidó el hombre frío y calculador que estaba a su lado. Todo lo que vio fue un trozo de su pasado, un pasado más simple y feliz. Javier, no puedo creerlo, exclamó ella, y la sonrisa que apareció en su rostro fue la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. ¿Qué haces aquí? Mi hospital es uno de los patrocinadores del evento. Pero tú, ¿qué haces tú aquí? La última vez que supe, estabas trabajando en la galería de arte. Te ves increíble.
Él la miraba con una admiración sincera y descarada que la hizo sonrojar. En ese momento, Marco, que había estado observando la escena a pocos metros de distancia, se acercó. Sus pasos eran silenciosos, depredadores. Cuando llegó a su lado, deslizó un brazo posesivo alrededor de la cintura de Elena, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo. La calidez de su cuerpo era un recordatorio brutal de la realidad. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Veo que ya conoces a mi esposa, dijo Marco, y la palabra esposa salió de sus labios con un énfasis deliberado y helado. La sonrisa de Javier flaqueó. Su mirada viajó del brazo de Marco alrededor de la cintura de Elena al rostro de ella, buscando una explicación. Tu esposa, repitió, confundido. Elena, no sabía que te habías casado. Fue algo muy rápido, logró decir Elena, sintiendo la presión de la mano de Marco, una advertencia silenciosa. Marco extendió su mano libre hacia Javier. Marco Villarreal. Es un placer. El nombre pareció colgar en el aire. Todo el mundo conocía ese nombre. Javier le estrechó la mano, su expresión ahora teñida de cautela. Javier Núñez. Mucho gusto. Elena y yo nos casamos hace un mes. Una ceremonia privada. Preferimos mantener nuestra vida personal lejos de los focos, continuó Marco, su voz era suave como la seda, pero sus ojos grises eran duros como el granito. Miraba a Javier como un lobo mira a un rival que se ha acercado demasiado a su territorio. La atmósfera se volvió increíblemente tensa. Elena se sentía atrapada entre dos mundos, el pasado cálido que representaba Javier y el presente gélido y complicado de Marco. Y por primera vez, notó el sentimiento que emanaba de Marco, una vibración casi imperceptible. Era una mezcla de ira y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a los celos. La conversación fue breve y forzada. Marco se aseguró de ello, respondiendo por Elena, manteniéndola pegada a su costado como si temiera que pudiera escapar. Cuando Javier finalmente se despidió con una mirada triste y confundida dirigida a Elena, Marco la alejó de allí sin una palabra. La fiesta se volvió un infierno. La mano de Marco nunca abandonó su espalda o su cintura, cada toque era una marca de propiedad. Él sonreía a la gente, charlaba de negocios, pero Elena sentía la furia que bullía bajo su piel. Podía sentir la tensión en sus músculos, la forma en que su mandíbula se apretaba cada vez que alguien los felicitaba por su hermosa unión. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio sepulcral. El aire dentro del coche de lujo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena miraba por la ventana las luces de la ciudad, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña y perversa satisfacción. Había visto una grieta en la fachada perfecta de Marco Villarreal. Y era mucho más profunda de lo que había imaginado. Apenas la puerta de la mansión se cerró tras ellos, él se giró y la agarró del brazo, su control finalmente se rompió. ¿Quién demonios era ese?, espetó, su voz un gruñido bajo y peligroso. Sus dedos se clavaron en su piel, y ella hizo una mueca de dolor. Suéltame, me estás lastimando, dijo ella, tratando de liberarse, pero su agarre era de hierro. Te pregunté quién era, repitió, su rostro a centímetros del de ella. Podía ver la tormenta en sus ojos grises, la furia pura y descontrolada. Es un viejo amigo. Se llama Javier, respondió ella, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por parecer valiente. Un viejo amigo, el tipo de amigo que te mira como si quisiera desvestirte con los ojos, por eso le sonreías de esa manera. ¿Esa es la sonrisa que le das a tus viejos amigos? La acusación era tan injusta que a Elena se le subió la sangre a la cabeza. Se olvidó del miedo. La ira tomó su lugar. No tienes ningún derecho a hablarme así, exclamó, empujándolo con su mano libre, aunque él no se movió ni un centímetro. Mi contrato no incluye el control de mis emociones o de mis amistades, sonreiré a quien me dé la gana. Su desafío pareció enfurecerlo aún más. La empujó bruscamente contra la pared más cercana, aprisionándola con su cuerpo. Sus dos manos se apoyaron en la pared a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su piel. Era intimidante, abrumador. Quizás no leíste la letra pequeña, Elena, susurró él, su voz peligrosamente suave ahora. Mientras lleves mi apellido, mientras vivas bajo mi techo, eres mía. Tu sonrisa,
tus miradas, tu lealtad, todo me pertenece. No voy a tolerar que mi esposa coquetee con otro hombre delante de toda la ciudad. Ha quedado claro. Su rostro estaba tan cerca que podía contar sus pestañas. Su mirada bajó a sus labios, y por un segundo enloquecedor, Elena pensó que iba a besarla. Contuvo la respiración, su cuerpo paralizado entre el miedo y una anticipación eléctrica y prohibida. Quería que la besara. La idea la aterrorizó. Tú no me posees, siseó ella, reuniendo todo el desprecio que pudo. Soy una empleada. Una actriz en tu teatro personal. No me confundas con una esposa de verdad, porque no lo soy. Y nunca lo seré. Las palabras parecieron golpearlo. Dio un paso atrás, como si ella lo hubiera abofeteado. La intensidad en sus ojos cambió, la furia fue reemplazada por algo más, algo que no pudo descifrar. Frío, distante. Se recompuso, alisando su chaqueta como si se estuviera quitando el polvo de encima. Recuerda los términos del acuerdo, Elena. Un paso en falso, y tu mundo se derrumba. No lo olvides. Se giró y subió las escaleras sin mirar atrás. Elena se quedó allí, temblando, apoyada contra la pared fría, llevándose una mano al pecho para intentar calmar los latidos desbocados de su corazón. La noche había comenzado con una farsa y había terminado con una declaración de guerra. Pero la pregunta que la atormentaba no era por qué él se había enfadado tanto. Era porque su reacción, su furia posesiva, su cercanía prohibida, habían despertado algo dentro de ella. Algo que no debería sentir por un hombre que la había comprado. Y en el silencio de su lujosa suite, Marco se servía un whisky, sus manos temblaban ligeramente. Se repetía a sí mismo que su reacción había sido por orgullo. Por su nombre. Por la imagen pública que tanto le costaba mantener. Pero mientras el licor ambarino quemaba su garganta, la imagen que asaltaba su mente no era la de los fotógrafos ni la de los socios comerciales. Era la imagen de Elena sonriéndole a otro hombre. Una sonrisa genuina, llena de luz, que él nunca había recibido. Y la sensación que le provocó esa imagen era un veneno lento y ardiente que nunca antes había experimentado. Un veneno llamado celos. Esa noche, ninguno de los dos durmió. En habitaciones separadas, en los extremos opuestos de una mansión vacía, ambos se enfrentaron a una verdad incómoda. El contrato que los unía estaba empezando a desdibujar las líneas que ellos mismos habían trazado con tanto cuidado, y el juego que estaban jugando se estaba volviendo peligrosamente real. Los días que siguieron a la gala fueron tensos. Un silencio denso y pesado se instaló en la mansión, más profundo y cargado que antes. Marco se volvió aún más distante, si es que eso era posible. Evitaba a Elena a toda costa. Salía antes del amanecer y volvía tarde en la noche, cuando suponía que ella ya estaba dormida. Era como si se arrepintiera de haber perdido el control, como si quisiera borrar la memoria de esa confrontación en el vestíbulo. Pero la tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta. Cada vez que sus miradas se cruzaban por casualidad en un pasillo, la electricidad era tan intensa que resultaba casi dolorosa. Elena intentó ignorarlo. Se centró en las visitas a su padre, que cada día estaba más fuerte y animado. Pasaba horas con él, contándole versiones editadas de su nueva vida, omitiendo el frío contrato y la jaula dorada. Pero por la noche, en la soledad de su enorme cama, la imagen de Marco acorralándola contra la pared volvía a ella una y otra vez. Recordaba la furia en sus ojos, pero también el calor de su cuerpo y el deseo fugaz que había creído ver en su mirada justo antes de que se apartara. Se odiaba por ello. Se odiaba por sentir esa extraña conexión con un hombre tan arrogante y controlador. Un día, su madre la llamó, su voz burbujeante de emoción. Elena, querida, tu padre y yo estamos tan felices. Acabo de recibir una invitación. Marco ha organizado una pequeña cena familiar este fin de semana para celebrar la recuperación de tu padre. Es tan detallista, tan maravilloso. Elena se quedó helada. Marco no le había dicho nada. Otra vez, la estaba manipulando, utilizando a su familia para mantenerla bajo control. La rabia bulló en su interior. Esa tarde, decidió que no iba a seguir siendo una marioneta pasiva. Esperó a que él llegara. Cuando oyó el motor de su coche, bajó al vestíbulo. Él entró, cansado, aflojándose la corbata. Cuando la vio esperándolo al pie de la escalera, con los brazos cruzados y una expresión tormentosa,
su rostro se endureció. ¿Qué quieres?, preguntó, su tono cortante. Quiero saber por qué no me dijiste nada sobre la cena del fin de semana, respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. Mis padres están encantados. Creen que eres el yerno perfecto. Él dejó su maletín en una mesa con un ruido sordo. Ese es el objetivo, ¿no? Que todo el mundo crea que somos la pareja perfecta. Tus padres incluidos. Era un movimiento lógico. Un movimiento lógico. Marco, estás jugando con los sentimientos de mi familia. Les estás haciendo creer una mentira. Tú eres parte de esa mentira, replicó él, acercándose a ella. Firmaste el contrato, o ya se te ha olvidado. El trato era que me ayudarías a mantener las apariencias. Mantener las apariencias en público, no engañar a mis propios padres de esta manera. No tienes corazón. La acusación pareció dar en el blanco. Una sombra de dolor cruzó su rostro tan rápidamente que Elena pensó que lo había imaginado. El corazón es un lujo que no puedo permitirme en los negocios, Elena. Y esto, por si lo has olvidado, es un negocio. Estaban de nuevo en el mismo punto, la discusión volviéndose un círculo vicioso de orgullo y dolor. Pero esta vez, Elena no iba a retroceder. Pues en este negocio, soy tu socia. Y los socios se comunican. A partir de ahora, cualquier cosa que involucre a mi familia, la discutirás conmigo primero. No voy a enterarme por terceros de los planes que haces para mi vida. Marco la miró fijamente durante un largo momento, su mandíbula apretada. Elena le sostuvo la mirada, negándose a ser intimidada. Para su sorpresa, él asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Aceptado. ¿Algo más? Su repentina concesión la desarmó. No, eso es todo, tartamudeó. Él se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, y por cierto, Elena, dijo sin volverse. Para la cena, por favor, no te pongas nada rojo. No quiero que el tal Javier, si decide aparecer por la vida de tu familia, piense que te vistes para él. Y con esa puñalada verbal, subió las escaleras, dejándola furiosa y confundida una vez más. El comentario sobre Javier era innecesario, cruel y revelador. Los celos que había visto en la gala no habían sido una imaginación suya. Estaban ahí, latentes bajo la superficie, y Marco los usaba como un arma para herirla. La cena familiar fue una obra de teatro exquisitamente montada. Marco, el actor principal, desempeñó su papel a la perfección. Recibió a los padres de Elena, Ricardo e Isabela Montoya, con una calidez y un encanto que la dejaron atónita. Los guió por la inmensa mansión, le sirvió el mejor vino de su bodega y habló con su padre sobre la recuperación de la empresa familiar con un entusiasmo que parecía genuino. Elena lo observaba, una espectadora atrapada en su propio escenario, sintiendo una mezcla de repulsión y una peligrosa fascinación. Cada sonrisa que le dedicaba, cada caricia posesiva en su espalda que parecía un gesto de amor para sus padres, era un recordatorio de la farsa. Te ves radiante, hija, le susurró su madre Isabela en un momento en que Marco se había alejado para dar instrucciones al servicio. Este matrimonio te sienta bien. Tienes un brillo especial. Elena forzó una sonrisa, el comentario de su madre le retorció las entrañas. El brillo que su madre veía no era de felicidad, sino de una furia y una tensión constantes. La mesa estaba servida con una opulencia que casi resultaba vulgar. Cristalería fina, cubiertos de plata y una serie de platos que parecían sacados de un restaurante con estrellas Michelin. Ricardo Montoya, un hombre humilde a pesar de su anterior éxito, estaba visiblemente impresionado y agradecido. Marco, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí, por nosotros, dijo Ricardo, levantando su copa. Salvaste mi vida y el legado de mi padre. Estoy en deuda contigo. Marco sonrió, una sonrisa de satisfacción que a Elena le pareció depredadora. Colocó su mano sobre la de Elena en la mesa. No hay nada que agradecer, Ricardo. Elena es mi esposa. Su familia es mi familia ahora. Cuidar de ustedes es mi deber y mi placer. Las palabras eran perfectas, las acciones calculadas. Elena sintió el calor de su mano y tuvo que luchar contra el impulso de retirarla. Sintió náuseas. Estaba usando la gratitud de su padre para encadenarla aún más. La velada transcurría en una calma tensa para Elena, hasta que el timbre de la puerta sonó.
Uno de los empleados fue a abrir, unos segundos después, apareció en el umbral del comedor. A su lado, estaba Javier. El corazón de Elena se detuvo por un segundo y luego empezó a latir con una fuerza descontrolada. Vio el destello de pánico en los ojos de su madre y lo comprendió todo. «Javier, querido», exclamó Isabela, levantándose con una nerviosidad evidente. «¡Qué sorpresa tan agradable! Justo a tiempo para el postre». Javier sonreía, pero su mirada estaba fija en Elena. Llevaba en sus manos un pequeño paquete envuelto para regalo. «Isabela, Ricardo. Espero no interrumpir». Estaba cerca visitando a un paciente y quise pasar a ver cómo seguía Ricardo. «Le traje esto», dijo, entregándole el paquete a su padre, que lo abrió para revelar un libro antiguo de historia, su gran pasión. Pero nadie prestaba atención al libro. Toda la energía de la habitación se había concentrado en un punto, el rostro de Marco Villarreal. La máscara de afabilidad se había resquebrajado, dejando al descubierto el frío granito que había debajo. Sus ojos, antes cálidos al mirar a sus suegros, ahora eran dos esquirlas de hielo clavadas en Javier. Se levantó lentamente de su silla, su altura pareciendo llenar toda la habitación. «Doctor Núñez», dijo Marco, su voz era un murmullo suave y letal. «¡Qué inesperada visita!». «Villarreal», respondió Javier, asintiendo con la cabeza, sin dejarse intimidar. «Mi madre te invitó, ¿verdad, Javier?», preguntó Elena, rompiendo la tensión, aunque su voz sonó más débil de lo que quería. Quería aclarar la situación, exculparse ante la mirada acusadora de Marco. «Sí, nos encontramos en el hospital el otro día y me comentó de la cena. Me dijo que viniera. Espero no haber sido inoportuno», dijo él, mirándola a ella, ignorando deliberadamente a Marco. El desafío era claro. Marco caminó alrededor de la mesa y se colocó detrás de la silla de Elena, sus manos se posaron en sus hombros. Su agarre era como el acero. Era un gesto de pura posesión, una advertencia silenciosa. «Mi esposa y yo valoramos nuestra privacidad, doctor. Pero ya que está aquí, tome asiento. Aunque me temo que no tenemos un puesto para usted en la mesa», dijo Marco con una cortesía tan afilada que podía cortar. La incomodidad era insoportable. Ricardo e Isabela intercambiaban miradas nerviosas. «No te preocupes, Marco, yo ya me iba», dijo Javier, su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos mostraron una profunda preocupación al mirar a Elena. «Solo quería asegurarme de que estabas bien, Elena. En la gala, no parecías tú misma». Esa frase fue la cerilla que encendió la pólvora. «Mi esposa está perfectamente», intervino Marco, sus dedos apretándose dolorosamente en los hombros de Elena. «Está exactamente donde debe estar. Con su marido». Elena no pudo más. Se deshizo de su agarre y se levantó, enfrentándose a él. «Marco, por favor», exclamó, su voz temblaba de ira contenida. «Javier es nuestro invitado». Mirarlo a los ojos fue un error. Vio en ellos una furia tan profunda y oscura que la hizo retroceder un paso. Por un instante, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos y la tormenta que se desataba entre ambos. La cena terminó abruptamente poco después. Sus padres, sintiendo la atmósfera cargada, se despidieron con excusas apresuradas. Javier se fue con una última mirada de angustia hacia Elena. En cuanto el sonido de los coches de sus padres y de Javier se perdió en la distancia, la mansión quedó sumida en un silencio de muerte. Elena no se atrevía a moverse. Oía la respiración controlada y furiosa de Marco detrás de ella. Se giró lentamente para enfrentarse a él. «No me mires así. Yo no lo invité», dijo ella, a la defensiva. «Pero te encantó que viniera, ¿verdad?», siseó él, avanzando hacia ella. Con cada paso que él daba hacia adelante, ella daba uno hacia atrás, hasta que su espalda chocó contra la fría pared del comedor. Estaba atrapada de nuevo. Te iluminaste en cuanto lo viste. La misma sonrisa estúpida que le diste en la gala. ¿Tan desesperada estás por volver a los brazos de tu antiguo amante? La acusación la golpeó como una bofetada. No tienes derecho. Él es un buen hombre, algo que tú nunca entenderás, y no es mi amante. Todavía no, quizás. ¿Qué crees que pasará cuando este año termine, Elena? ¿Crees que correrás hacia él, le contarás la historia de cómo te vendiste a mí y viviréis felices para siempre? ¿Crees que un hombre como él querrá a la mujer que ha sido mía,
escupió la palabra, mía, con veneno y posesión. Las lágrimas picaban en los ojos de Elena, lágrimas de rabia e impotencia. Yo nunca seré tuya. Esto es una prisión, y tú eres mi carcelero. Cuento los días para ser libre. ¿Libre? Se rió él, una risa amarga y cruel. Apoyó sus manos en la pared a ambos lados de su cabeza, su cuerpo aprisionando el de ella. Su rostro estaba a centímetros. Podía oler el caro whisky en su aliento. Nunca serás libre de mí. Porque cada vez que otro hombre te toque, te acordarás de esto. Te acordarás de mí. Antes de que ella pudiera reaccionar, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso, fue una invasión. Fue un acto de pura desesperación, celos y furia. Sus labios eran duros, exigentes, castigadores. Elena se resistió, golpeando su pecho con los puños, pero era como golpear una pared de roca. Él la sujetó por las muñecas, inmovilizándolas contra la pared. El beso se profundizó, volviéndose más desesperado. Y entonces, algo dentro de Elena se rompió. La rabia, el miedo, la soledad del último mes, y la innegable corriente de atracción que siempre había latido bajo la superficie de su odio, todo se fusionó en una explosión de sentimiento. Dejó de luchar. Y por un instante que se sintió como una eternidad, le devolvió el beso. Sus labios se ablandaron bajo los suyos, su cuerpo se rindió contra el de él. Fue una rendición total y aterradora. Fue como si el beso absorbiera toda su voluntad. Sintiendo su cambio, el beso de Marco también se transformó. La furia desapareció, reemplazada por una necesidad cruda, un hambre que la dejó sin aliento. Una de sus manos soltó su muñeca y se enredó en su cabello, inclinando su cabeza para tener un mejor acceso. Su otra mano bajó a su cintura, atrayéndola aún más contra la dureza de su cuerpo. Podía sentir los latidos de su corazón, o quizás era el suyo, martilleando salvajemente contra su pecho. Tan abruptamente como comenzó, terminó. Marco se apartó de ella, jadeando. La miraba como si nunca la hubiera visto antes. Había una mezcla de shock, confusión y algo más oscuro en sus ojos. Elena lo miró, sus labios hinchados y húmedos, su mente en un torbellino. Se llevó una mano a la boca, horrorizada por su propia reacción. ¿Qué había hecho? Había respondido al hombre que la despreciaba, al hombre que la había comprado. Había cruzado una línea que se había jurado no cruzar jamás. Marco la observó, y la expresión de su rostro cambió de nuevo, volviéndose una máscara de frío desprecio, quizás dirigido a ella, o quizás a sí mismo. Esto no vuelve a pasar, dijo él, su voz era un susurro ronco. Se apartó de la pared, dejando a Elena libre. Ella se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, temblando incontrolablemente. Él no la miró. Se dio la vuelta y salió del comedor sin decir una palabra más. Elena oyó sus pasos apresurados subiendo la escalera, y luego el portazo de su dormitorio al otro lado de la mansión. Se quedó sola en el suelo, rodeada por los restos de la cena familiar perfecta, sintiendo el fantasma de sus labios en los de ella, el sabor de la furia y el deseo. La guerra entre ellos había cambiado de campo de batalla. Ya no era una cuestión de orgullo o de control. Ahora, era una guerra de los sentidos, una batalla contra una atracción prohibida y destructiva que amenazaba con consumirlos a ambos. Y en esa nueva guerra, Elena tenía miedo de haber disparado ya la primera bala contra su propio corazón. Los días siguientes fueron peores que el silencio anterior. Ahora el silencio no estaba vacío, sino lleno de la memoria de ese beso. Lleno de tensión no resuelta. Elena evitaba a Marco como si fuera la plaga. Si lo oía venir, cambiaba de dirección. Comía en su habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, en la biblioteca, en museos, en cualquier lugar que no fuera esa mansión cargada de recuerdos. Pero no podía escapar de sí misma. Se pasaba las noches en vela, repitiendo el momento en su mente. Odiaba a Marco por su arrogancia, por su crueldad, por cómo la había utilizado. Pero más se odiaba a sí misma por la forma en que su cuerpo la había traicionado. Había una parte de ella, una parte oscura y secreta, que anhelaba la intensidad que había sentido en sus brazos. Marco, por su parte, se sumergió en el trabajo con una ferocidad que alarmó incluso a su personal. Trabajaba 18 horas al día. Volvía a casa oliendo a café rancio y agotamiento, pero sus ojos grises seguían ardiendo con una energía inquieta.
También él estaba huyendo. Huía del recuerdo de cómo había perdido el control, de cómo había roto la regla más importante de su propio contrato. Había querido castigarla, marcarla como suya, y en el proceso, se había marcado a sí mismo. El sabor de sus labios, su rendición momentánea, lo perseguían. Una semana después del desastroso beso, Elena estaba en su habitación tratando de leer, pero las palabras se arremolinaban sin sentido en la página. De repente, llamaron a su puerta. No era la suave llamada del personal de servicio. Era un golpe firme, impaciente. Sabía quién era. Su corazón se aceleró. Adelante, dijo con voz temblorosa. Marco entró. No llevaba traje. Vestía unos vaqueros oscuros y un suéter de cachemira gris que acentuaba la anchura de sus hombros. Parecía cansado. Había ojeras bajo sus ojos. Llevaba en la mano una tableta. Necesito hablar contigo, dijo, su tono era puramente de negocios. Ella dejó el libro y se sentó más erguida en el sofá. ¿Sobre qué? Él no se sentó. Permaneció de pie, como un general planeando un ataque. El testamento de mi abuelo especifica que debo estar casado, pero también que debo proyectar una imagen de estabilidad familiar. Mi primo, Ricardo, está intentando impugnar el testamento. Argumenta que mi repentino matrimonio es una farsa y que no soy apto para dirigir la empresa. Elena sintió un escalofrío. Puede hacer eso. Puede intentarlo. Ha contratado a un investigador privado. Nos están vigilando, Elena. Cada movimiento. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Nos están vigilando? Fotografiando. Siguiendo. El investigador ya tiene fotos tuyas entrando y saliendo de esta casa a todas horas, siempre sola. Tiene informes de que apenas interactuamos. La cena con tu familia, con la inesperada aparición de tu amigo, no ayudó. Parecemos dos personas que viven vidas separadas bajo el mismo techo, que es exactamente lo que somos. Elena se levantó, caminando nerviosamente hacia la ventana. Se sentía atrapada, observada. La jaula de oro se había vuelto más pequeña. ¿Qué quieres que haga? Él se acercó, y ella se tensó. Le entregó la tableta. En la pantalla había un itinerario. Tenemos que ser más convincentes, dijo. A partir de mañana, empezaremos a actuar como un verdadero matrimonio, incluso en privado. O al menos, cuando estemos dentro de esta casa. Desayunaremos juntos. Cenaremos juntos. Y este fin de semana, nos iremos. Ella levantó la vista de la tableta, confundida. ¿Irnos? ¿A dónde? A la casa de campo de mi familia en el valle. Mi abuela estará allí. Es la matriarca de la familia, su opinión es la única que importa en el consejo. Tenemos que convencerla de que nuestro amor es real. Si ella nos apoya, los intentos de Ricardo serán inútiles. La idea de pasar un fin de semana entero atrapada con Marco, actuando como una esposa enamorada frente a su abuela, le revolvió el estómago. No puedo hacer eso, Marco. Después de lo que pasó. Lo que pasó fue un error. Un error que no se repetirá, la interrumpió él, su voz firme. Pero ahora mismo, mi imperio está en juego. Y por extensión, el bienestar de tu familia. No tenemos elección, Elena. Tenemos que hacer esto. Y tenemos que ser perfectos. Se quedaron mirando en silencio. El beso no reconocido flotaba en el aire entre ellos, un fantasma que ambos intentaban ignorar. Pero su presencia era abrumadora. Ahora no solo tenían que fingir para el público, sino también el uno para el otro, dentro de las cuatro paredes de su propia casa, bajo la amenaza de un ojo invisible que los vigilaba. Y el fin de semana en el campo, con la matriarca de los Villarreal como jueza y jurado, se perfilaba como la prueba más peligrosa a la que se habían enfrentado jamás. Una prueba que los obligaría a estar más cerca que nunca y a enfrentar los sentimientos que ambos negaban con tanta vehemencia. El viaje a la casa de campo se hizo en un silencio cargado. Elena miraba por la ventana los paisajes verdes que reemplazaban al hormigón de la ciudad, pero no los veía realmente. Su mente era un campo de batalla. La memoria del beso era una herida reciente, una que ardía cada vez que respiraba el mismo aire que él. Sentado a su lado, conduciendo el lujoso deportivo con una facilidad despreocupada, Marco parecía una estatua de mármol. Su perfil era perfecto,
su mandíbula apretada. Era imposible saber qué pensaba, qué sentía. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Su voz era un murmullo grave que no encajaba con la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Tenemos que establecer algunas reglas para este fin de semana. Elena se giró lentamente para mirarlo. Creía que la regla principal era no volver a tocarnos. La puya dio en el blanco. Vio cómo sus nudillos se blanqueaban sobre el volante. Esa regla sigue en pie. En privado, aclaró él, sin mirarla. Pero delante de mi abuela, seremos el matrimonio más enamorado del mundo. Tienes que parecer que me adoras. Tienes que reírte de mis bromas, aunque no sean graciosas. Tienes que tocarme. Disculpa. Tócame el brazo cuando hables. Pon tu mano en mi rodilla cuando estemos sentados. Mírame a los ojos cuando yo te hable, como si no hubiera nadie más en la habitación. Tenemos que ser creíbles, Elena. La fortuna de mi familia está en juego. Y la tuya también. Cada instrucción era una humillación más. Ella tenía que fingir adoración por el hombre que la despreciaba, el hombre que la había besado con furia y la había dejado temblando en el suelo. Entendido, respondió ella, su voz era un hilo de hielo. Seré la mejor actriz que tu dinero pueda comprar. Él la miró por un instante, y ella vio un destello de algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. El resto del viaje transcurrió en silencio. La casa de campo de los Villarreal no era una simple casa, era una finca majestuosa. Un edificio de piedra de 2 plantas cubierto de yedra, rodeado de jardines meticulosamente cuidados y un pequeño lago que brillaba bajo el sol. A diferencia de la mansión de la ciudad, este lugar respiraba historia, olía a madera vieja y a flores. Tenía alma. En la puerta los esperaba una mujer de unos 70 años, alta y delgada, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y unos ojos grises que eran idénticos a los de Marco, solo que en ellos había una chispa de sabiduría y humor. Vestía con una sencillez elegante. «Por fin llegáis», exclamó la mujer, su voz era sorprendentemente fuerte y clara. «Creía que os habíais perdido, o que te lo habías pensado mejor y la habías secuestrado en una isla desierta, Marco. Es algo que tú harías». Marco esbozó una sonrisa genuina, la primera que Elena le veía. Transformó su rostro, suavizando sus facciones duras. Se inclinó y besó la mejilla de la mujer con un afecto que parecía real. «Abuela, siempre tan dramática. Te presento a mi esposa, Elena». Elena sintió que sus mejillas ardían bajo la intensa mirada de la abuela de Marco, Sofía Villarreal. La matriarca la examinó de la cabeza a los pies, y Elena sintió que esa mujer podía ver a través de la ropa cara, del maquillaje perfecto, y llegar directamente a la verdad de su contrato. «Así que tú eres la que ha conseguido lo imposible», dijo Sofía, tomando la mano de Elena entre las suyas, que eran sorprendentemente cálidas y fuertes. «Domar a este nieto mío. Encantada de conocerte, querida. Entrad, entrad. El almuerzo está casi listo». La actuación de Marco comenzó en ese mismo instante. Puso una mano en la cintura de Elena y la guió al interior de la casa, su pulgar acariciando suavemente su costado a través de la fina tela de su vestido. El gesto era tan íntimo, tan natural, que a Elena se le erizó la piel. Durante el almuerzo, servido en una terraza con vistas al lago, Elena se sintió como un insecto bajo un microscopio. Sofía era encantadora, pero sus preguntas eran como bisturís de cirujano, siempre buscando el punto débil. «Contadme cómo os conocisteis. Marco es tan reservado que no me ha dicho nada. ¿Fue amor a primera vista?» Elena se quedó en blanco por un segundo. No habían preparado una historia. Miró a Marco en busca de ayuda, pero él se limitó a sonreírle, dejándole todo el peso a ella. «Fue un encuentro inesperado», empezó a improvisar Elena, su corazón latiendo con fuerza. «Nos conocimos en una galería de arte. Yo estaba allí por trabajo y él estaba intentando comprar un cuadro que yo también quería». Sofía levantó una ceja, interesada. «¿Y le dejaste ganar?» Marco se rió, un sonido cálido y profundo. «Por supuesto que no, abuela. Elena es la negociadora más dura que he conocido. Acabé pagando el doble por ese cuadro, pero ella aceptó cenar conmigo como compensación. Fue la mejor inversión de mi vida».
Él la miraba con una adoración tan convincente que Elena casi se lo cree. Extendió la mano sobre la mesa y tomóla de ella, entrelazando sus dedos. Desde esa noche, supe que no podía dejarla escapar. Elena lo miró a los ojos, tal como él le había ordenado, y vio algo que la desconcertó. En las profundidades de su mirada gris, no había frialdad, sino una especie de anhelo. Sintió una punzada en el pecho, una emoción extraña y confusa que la asustó más que su ira. Pasaron el resto de la tarde paseando por los jardines. Sofía les contaba historias de la infancia de Marco, avergonzándolo con anécdotas de cómo se caía de los árboles o de su miedo a las ranas. Marco protestaba, pero reía, y Elena vio un lado de él que nunca hubiera creído posible, un hombre relajado, cariñoso, vulnerable. Cuando la tarde empezó a refrescar, Sofía los guió de vuelta a la casa. He preparado vuestra habitación de siempre, Marco. La que da al lago, dijo casualmente. Espero que estés cómoda, Elena. Tiene las mejores vistas. El pánico se apoderó de Elena. Una sola habitación. Miró a Marco, sus ojos abiertos como platos, pero él mantenía una expresión tranquila. Gracias, abuela. Estoy seguro de que a Elena le encantará, respondió él, apretando su mano para tranquilizarla, o quizás para advertirla de que no dijera nada. La habitación era enorme, decorada en tonos crema y azul, con un gran balcón y una cama con dosel tan grande que parecía un continente. Pero para Elena, se sentía como la celda más pequeña del mundo. En cuanto la puerta se cerró, se soltó de la mano de Marco como si quemara. Una habitación. Marco, no puedo dormir aquí contigo. Él se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla, su calma la sacaba de quicio. Relájate, Elena. Yo dormiré en el sofá. Es lo suficientemente grande. Para mi abuela, es impensable que un matrimonio feliz duerma en habitaciones separadas. ¿Prefieres que duerma aquí o que Ricardo gane y tu padre vuelva a la ruina? La amenaza silenciosa siempre estaba ahí. Elena se sentó en el borde de la cama, derrotada. Observó cómo él sacaba una manta y una almohada del armario. ¿Por qué es tan importante para ti?, preguntó ella en voz baja. ¿La herencia? Ya eres asquerosamente rico. Marco se detuvo, de espaldas a ella. Por un momento, pensó que no iba a responder. Cuando se giró, la máscara de arrogancia había desaparecido. Su rostro mostraba un cansancio que iba más allá de lo físico. No se trata del dinero. Se trata del legado. Mi abuelo construyó esta empresa desde cero con honor e integridad. Mi padre la dirigió con puño de hierro. Se preocupaba más por el poder que por las personas. Quiero demostrar que puedo ser diferente. Que puedo honrar la memoria de mi abuelo, no la de mi padre. Pero para hacerlo, necesito el control total que me da el testamento. Ricardo es como mi padre, despiadado y codicioso. Si él se hace con el control, destruirá todo lo que mi abuelo amaba. Fue la primera vez que le hablaba con total sinceridad. Elena lo miró, y por primera vez, no vio a un carcelero, sino a un hombre que luchaba con sus propios demonios. Esa noche, la tensión en la habitación era asfixiante. Elena estaba tumbada en la inmensa cama, rígida, consciente de cada movimiento que él hacía en el sofá. Podía oír su respiración, el suave murmullo de las páginas de un libro que leía. A pesar de su promesa, de la distancia entre ellos, se sentía increíblemente vulnerable. El recuerdo de su beso, de la cruda necesidad que había sentido en él, volvió a ella con una fuerza abrumadora. Finalmente, incapaz de soportar el silencio, se levantó. Llevaba un camisón de seda que le llegaba a las rodillas, que antes le parecía modesto y que ahora la hacía sentir peligrosamente expuesta. Fue hasta el balcón. La luna llena se reflejaba en el lago, creando un camino de plata sobre el agua oscura. Tampoco puedes dormir, la voz de Marco la sobresaltó. Estaba de pie en la otra esquina del balcón, observándola. Solo llevaba los pantalones del pijama. Su pecho desnudo brillaba a la luz de la luna, los músculos definidos, las sombras jugando en los huecos. Tragó saliva. Es un lugar precioso. Tranquilo. Él se acercó, apoyándose en la barandilla a su lado. No estaban muy cerca, pero Elena podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Solía venir aquí para escapar, dijo él en voz baja. ¿Escapar de qué? De mi padre. De sus expectativas. De su frialdad.
Se quedaron en silencio por un largo rato, mirando el agua. El beso, empezó a decir ella, su voz apenas un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Marco se giró para mirarla. La luz de la luna suavizaba sus facciones, pero sus ojos eran dos pozos oscuros e intensos. Porque perdí el control, admitió, su voz ronca. Porque cuando te vi con él, sonriéndole de esa manera, sentí que me estaban arrancando algo que era mío, aunque supiera que no tengo ningún derecho a llamarte mía. Fue irracional. Fue primitivo. Se acercó un paso más. El espacio entre ellos era eléctrico. Y la peor parte, Elena, continuó, su voz bajando a un susurro íntimo y peligroso, es que no me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de cómo lo hice, de la furia. Pero no de haberte besado. Porque en ese momento, por un segundo, me respondiste. Y sentí, no sigas, le interrumpió ella, su corazón latiendo con fuerza. Tenía miedo de lo que iba a decir. Tenía miedo de que le diera un nombre a lo que había sentido ella también. Dime la verdad, Elena, insistió él, levantando una mano y acariciando su mejilla con el dorso de sus dedos. Su toque era suave, tentativo, una pregunta en sí misma. ¿No sentiste nada? Su piel ardía bajo su roce. Su cuerpo entero gritaba una respuesta que su mente se negaba a aceptar. Quería apoyarse en su mano, cerrar los ojos, rendirse. Pero la humillación, el contrato, la farsa, todo pesaba demasiado. Apartó la cara de su mano. Sentía asco, mintió, y la mentira le supo a veneno en los labios. Y miedo. Eres mi carcelero, Marco. Nada más. La luz en sus ojos se apagó. Su mano cayó a su costado. Dio un paso atrás, y el muro de hielo se reconstruyó a su alrededor, más alto y más frío que nunca. Bien, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Es bueno saber dónde estamos parados. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la habitación. Elena se quedó en el balcón un rato más, temblando, no de frío, sino de la intensidad de lo que acababa de pasar. Había tenido la oportunidad de conectar con él, de ver al hombre detrás del monstruo, y lo había rechazado. Por orgullo. Por miedo. No sabía cuál de las dos razones era peor. Al día siguiente, la farsa continuó, pero con una nueva capa de tensión. Sus sonrisas eran más forzadas, sus toques más calculados. Sofía, con su mirada de halcón, parecía notarlo. Parecéis cansados los dos, comentó en el desayuno. Una noche muy apasionada. Marco casi se atraganta con su café. Elena se sonrojó hasta la raíz del pelo. Dormimos maravillosamente, abuela, mintió Marco, lanzándole a Elena una mirada cargada de ironía. Y justo cuando la tensión parecía haber llegado a su punto máximo, la situación empeoró. Mientras tomaban café en el jardín, un coche deportivo de color negro se detuvo frente a la casa. De él salió un hombre que exudaba arrogancia, con una sonrisa falsa pegada en los labios. Ricardo Villarreal. Abuela querida, primo, y la misteriosa señora Villarreal, dijo Ricardo con una alegría exagerada, acercándose a ellos. Pensé en pasar a daros una sorpresa. No podía dejar que os divirtierais solos en el paraíso. La mirada de Marco se volvió letal. Sofía frunció el ceño, claramente disgustada por la interrupción. Ricardo, siempre tan oportuno, dijo Marco con un sarcasmo helado. Se levantó y se interpuso entre Ricardo y Elena, un gesto protector instintivo. ¿Qué haces aquí? Ricardo ignoró a Marco y fijó sus ojos en Elena, su mirada recorriéndola de forma lasciva. He venido a conocer a la mujer que ha hecho que mi primo siente la cabeza. Es todo un milagro. Tienes que contarme tu secreto, Elena. ¿Cómo lo domesticaste? ¿O es que el contrato prenupcial era demasiado generoso como para rechazarlo? La puya fue directa, venenosa. Elena se quedó sin aire, sintiendo como el color desaparecía de su rostro. Marco se movió tan rápido que apenas fue un borrón. Agarró a Ricardo por la solapa de su cara chaqueta y lo empujó hacia atrás. Vuelve a hablarle así a mi esposa y te juro que te arrepentirás, gruñó Marco, su voz era un trueno contenido. Marco, exclamó Sofía, poniéndose en pie. Ricardo levantó las manos en señal de rendición, aunque la sonrisa de superioridad no abandonó su rostro. Tranquilo, primo. Solo bromeaba. Es que vuestro romance ha sido tan repentino, tan secreto.
La gente habla. Dicen que es un matrimonio por conveniencia, que solo la usas para asegurar la herencia. Pero yo no me lo creo, por supuesto. Yo creo en el amor verdadero. Se soltó del agarre de Marco y se alisó la ropa. Vine a traerle a la abuela unos documentos. Y quizás a jugar una partida de ajedrez. Siempre ha sido un mal perdedor, Marco. La guerra había llegado a su puerta. Ricardo estaba allí para provocar, para buscar grietas en su armadura, para exponer la farsa delante de la única persona cuya opinión importaba. Y mientras Elena veía a los dos primos enfrentados como dos lobos peleando por el territorio, se dio cuenta de algo. A pesar de todo, a pesar del contrato y del odio, cuando Ricardo la había insultado, una parte de ella había querido que Marco la defendiera. Y lo había hecho. De una forma primitiva y violenta, sí. Pero la había defendido. Y esa revelación, esa extraña y retorcida lealtad que empezaba a sentir por su carcelero, era la amenaza más peligrosa de todas. El fin de semana que debía asegurar su futuro se había convertido en un campo de minas donde cada paso en falso podía hacer estallar su mundo en pedazos. La atmósfera en el jardín se congeló. El gorjeo de los pájaros y el suave murmullo de la brisa en los árboles parecieron desvanecerse, dejando solo el zumbido de la tensión entre los tres Villarreal. Ricardo mantenía su sonrisa de superioridad, saboreando el caos que había creado. Marco era una estatua de furia contenida, su cuerpo era un resorte tenso a punto de estallar. Y Sofía los observaba a ambos, sus ojos grises, agudos e implacables, sin perder un solo detalle. Fue Elena quien rompió el hechizo. Con una calma que no sentía, se levantó de su silla y se acercó a Marco, deslizando su mano en el brazo de él. El músculo bajo su palma estaba duro como la piedra. Ricardo, qué considerado de tu parte preocuparte por la naturaleza de nuestro matrimonio, dijo Elena, su voz era dulce como la miel, pero con un filo de acero. Pero te aseguro que es muy simple. Amo a tu primo. Él me ama a mí. Cualquier otra explicación solo existe en la mente de aquellos que no entienden lo que es el amor y harían cualquier cosa por el poder. La defensa inesperada y contundente de Elena descolocó a ambos hombres. La sonrisa de Ricardo flaqueó por un instante. Marco la miró, una expresión de puro asombro en su rostro. Sofía, por su parte, esbozó la más leve de las sonrisas, un destello de aprobación en sus ojos. Bueno, qué fiera defensora, dijo Ricardo, recuperando la compostura. Conmovedor. Entonces no te importará demostrar ese amor. Abuela, te propongo una partida de ajedrez. Y mientras juego con mi primo, el prodigio de los negocios, tú puedes tener una charla de mujeres con su encantadora esposa, para conocerla mejor. Era una trampa, y todos lo sabían. Quería separarlos, interrogarlos, buscar contradicciones. Marco iba a negarse, pero Sofía se le adelantó. Me parece una idea espléndida, Ricardo. Siempre disfruto de tus derrotas, dijo ella, levantándose. Elena, querida, acompáñame al salón de té. Dejemos que los niños jueguen a sus juegos de guerra. Elena sintió una oleada de pánico, pero la mirada de Marco la tranquilizó. Había un nuevo mensaje en sus ojos. Confía en mí. Confía en nosotros. Asintió y siguió a la matriarca. El salón de té era una habitación acogedora, llena de libros y fotografías antiguas. Sofía le sirvió una taza de té de jazmín con manos firmes. Se sentaron una frente a la otra, y por un largo momento, la anciana simplemente la observó. Eres una mujer muy valiente, dijo finalmente Sofía, su voz era suave. Defender a ese nieto mío tan testarudo requiere coraje. Elena se sonrojó. Solo dije la verdad. Sofía soltó una risita seca. Querida, llevo en este mundo 80 años. He visto suficientes mentiras como para reconocer una cuando la oigo. La pregunta no es si estás mintiendo, sino por qué. ¿Y para quién? El corazón de Elena martilleaba en su pecho. La abuela lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Yo, no sé a qué se refiere, tartamudeó. Oh, creo que sí, dijo Sofía, inclinándose hacia adelante. Veo la forma en que te mira. Como si fueras un oasis en su desierto personal. Y veo la forma en que tú lo miras. Como si fuera el monstruo que te da más miedo, y a la vez, tu único refugio. He visto a Marco construir muros a su alrededor toda su vida,
ladrillo por ladrillo de arrogancia y frialdad, para hacer todo lo que su padre quería y todo lo que él odiaba. Nunca había visto a nadie siquiera arañar la superficie de esos muros. Pero tú, niña, tú los estás derribando con una sola mirada. Así que dime, ¿qué te asusta más? ¿El contrato que firmaste o darte cuenta de que los sentimientos que estás fingiendo se están volviendo reales? Las palabras de Sofía dieron en el centro exacto de sus miedos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas que había contenido durante semanas. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Sintió una mano cálida en su espalda. Sofía se había sentado a su lado. Llora, querida. A veces hay que vaciar el corazón para poder ver lo que realmente hay dentro. Mientras tanto, en el jardín, la partida de ajedrez había comenzado. Era una batalla silenciosa e intensa. Ricardo, un jugador agresivo, lanzaba ataques constantes. Marco, metódico y brillante, se defendía con una precisión glacial. Curioso, ¿verdad?, dijo Ricardo, moviendo su caballo. Como una simple reina puede cambiar todo el juego. Te hace vulnerable. Expone a tu rey. Jaque. Marco contraatacó, su rostro era una máscara impasible. Solo si no sabes cómo protegerla. Un buen jugador sabe que la reina no es una pieza que se sacrifica, es la pieza por la que se lucha. Hablando de sacrificios, continuó Ricardo, sin dejar su juego psicológico. Me he enterado de lo de la empresa de su padre. Qué coincidencia que justo cuando estaban al borde de la quiebra, tú aparecieras como un caballero andante y te casaras con la hija. Muy noble de tu parte. O muy calculado. La mano de Marco se detuvo sobre su alfil. Levantó la vista, y la frialdad en sus ojos era absoluta. Ten cuidado, Ricardo. Estás jugando en un tablero muy peligroso. Yo solo digo lo que todos piensan, replicó Ricardo con una sonrisa. Que Elena es preciosa, sí. Pero al final del día, solo es un peón en tu juego para conseguir la herencia. Me pregunto qué pasará con ella cuando acabe la partida y ya no la necesites. Las piezas sacrificadas se retiran del tablero, ¿no es así? Eso fue todo. La calma de Marcos se hizo añicos. Se levantó de golpe, la silla cayó hacia atrás con un ruido sordo. La fuerza de su movimiento hizo que la mesa de ajedrez se tambaleara, las piezas rodaron por el césped. Escúchame bien, Ricardo, dijo Marco, su voz era un gruñido bajo y amenazador, inclinándose sobre la mesa. Elena no es un peón. Elena es mi esposa. Y si vuelves a pronunciar su nombre con esa suciedad en tu boca, te sacaré de esta casa a pedazos. ¿Entendido? Justo en ese momento, Elena y Sofía volvieron al jardín, atraídas por el ruido. Vieron el tablero volcado, la furia descontrolada en el rostro de Marco y la sonrisa triunfante en el de Ricardo. «Ah, aquí están las damas», exclamó Ricardo. «Justo a tiempo para el final de la partida. Parece que he ganado por abandono. Mi primo no soporta la presión cuando su preciosa reina está amenazada». Pero entonces Ricardo jugó su última carta. Sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. «Ya que hablamos de negocios y no de amor, abuela, quizás quieras ver esto. Lo conseguí gracias a un contacto muy descontento en el departamento legal de Marco. Es una copia del contrato de matrimonio. Un acuerdo de 1 año, con cláusulas de confidencialidad y una suma de dinero muy generosa al final. Toda una historia de amor». El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, pesado y sofocante. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo había terminado. La farsa estaba expuesta. Sofía miró el sobre, luego a Marco, luego a Elena. Su rostro era inescrutable. Marco ni siquiera miró el sobre. Sus ojos estaban fijos en Elena, en el dolor y la traición que se dibujaban en su rostro. Vio cómo ella retrocedía un paso, creando una distancia entre ellos, como si él fuera la fuente de un veneno mortal. Y en ese instante, Marco Villarreal tomó la decisión más importante de su vida. El imperio, la herencia, el legado, todo se desvaneció. Solo quedaba ella. «Sí», dijo Marco, su voz clara y firme, resonando en el silencio. Se dirigió a su abuela, pero nunca apartó los ojos de Elena. «Es verdad. Al principio, fue un contrato». Elena cerró los ojos, una lágrima se deslizó por su mejilla.
Era la confirmación de la peor humillación. Fui un cobarde y un arrogante, continuó Marco, dando un paso hacia Elena, quien retrocedió de nuevo. Creí que podía controlar todo y a todos. Creí que podía comprar un año de la vida de esta mujer increíble para satisfacer el orgullo de un testamento. Fue el mayor error de mi vida. Se giró para enfrentarse a Ricardo. Querías la verdad, primo. Pues aquí la tienes. Ya no me importa el testamento. Ya no me importa la empresa. Puedes quedártelo todo. Habla con los abogados, diles que renuncio a la herencia. Ricardo se quedó boquiabierto, incrédulo. Sofía levantó una ceja, su expresión ahora sí mostraba una profunda sorpresa. Lo único que me importa en este mundo, dijo Marco, volviéndose de nuevo hacia Elena, su corazón abierto, su alma desnuda para que ella la viera, es esta mujer. Lo único que quiero es la oportunidad de que un día me mire de la forma en que yo la miro ahora. Con amor. Un amor real, que no se puede comprar ni poner en un contrato. Extendió una mano temblorosa hacia ella. Elena, perdóname. Por favor. Tírame ese estúpido contrato a la cara. Grítame. Ódiame. Tienes todo el derecho. Pero, por favor, no te vayas. El mundo de Elena se había detenido. Había esperado negaciones, más mentiras, más actuaciones. Pero nunca esto. Nunca una rendición tan total, tan vulnerable. Vio al hombre que la había comprado y la había tratado como un objeto, y en su lugar encontró a un hombre que estaba dispuesto a perderlo todo por ella. Lentamente, levantó la mirada y la encontró con la de él. En sus ojos grises ya no había hielo, solo un océano de arrepentimiento y una súplica desesperada. Y su corazón, el mismo que él había roto y pisoteado, tomó una decisión. Caminó hacia él, pasando junto al incrédulo Ricardo y a la expectante Sofía. No tomó su mano extendida. En lugar de eso, puso sus manos en su pecho, justo sobre su corazón, que latía con fuerza bajo su palma. Y ante los ojos de todos, se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso completamente diferente a los anteriores. No había furia, ni desesperación, ni castigo. Fue un beso de perdón. De aceptación. Un beso que decía sí. Cuando se separaron, ella apoyó su frente en la de él. Eres un idiota, Marco Villarreal, susurró. Él soltó una risa temblorosa, una risa que sonó como un sollozo de alivio. Lo sé. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó ella. Fue Sofía quien respondió, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Ahora, Ricardo, tú te largas de mi propiedad. Y le dices a tus abogados que si vuelven a molestar a mi nieto y a su esposa, me encargaré personalmente de que no vuelvas a hacer negocios ni en este país ni en ningún otro. La herencia se queda exactamente donde debe estar. Luego, se giró hacia Marco y Elena, su rostro suavizado por una sonrisa genuina. Y vosotros dos, tenéis mucho de qué hablar. Pero dejad de fingir. Nunca se os dio bien. El amor verdadero, por caótico que sea, siempre es mucho más convincente. Ricardo, derrotado y humillado, se fue sin decir una palabra más. Esa noche, en la habitación con vistas al lago, no hubo sofá ni distancia. Se sentaron en el balcón, bajo la misma luna que había sido testigo de su dolorosa conversación la noche anterior. Durante horas, hablaron. Marco le contó todo sobre su padre, sobre la presión de ser un Villarreal, sobre el vacío que sentía a pesar de toda su riqueza. Elena le habló de sus sueños, de su amor por el arte, de la desesperación que sintió al ver a su padre enfermo. No hubo mentiras, ni muros. La noche en el comedor, cuando te besé, dijo Marco en voz baja, no fue solo por celos. Fue porque cuando te vi con él, me di cuenta de que otro hombre podía darte lo que yo no podía, una felicidad sencilla, honesta. Y la idea de que pudieras encontrarla lejos de mí fue insoportable. Pero mi forma de reaccionar fue monstruosa. Lo siento. Elena tomó su mano. Y yo lo siento por lo que dije aquí, en este balcón. Dije que sentí asco. Mentí. Tenía miedo. Me aterraba admitir que, detrás de toda mi rabia, algo en mí estaba empezando a sentir, algo por ti. Me hiciste sentir viva, incluso cuando te odiaba. Él la miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora, Elena? Ella se inclinó y le dio un suave beso en los labios.
Siento que estoy en casa. Esa noche, por primera vez, durmieron en la misma cama. No fue una noche de pasión desenfrenada, sino de una intimidad tierna y sanadora. Se abrazaron, sintiendo el calor y el confort de sus cuerpos, como dos náufragos que por fin habían encontrado tierra firme. Se hicieron el amor con una delicadeza que contradecía la tormenta de su pasado, cada caricia era una disculpa, cada beso una promesa. 2 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles del jardín de la casa de campo, la misma que había sido testigo de su guerra y su paz. Elena estaba sentada en un columpio que Marco había instalado para ella, riendo mientras se la empujaba suavemente. Su vestido de verano se ceñía a su vientre, notablemente abultado. Marco detuvo el columpio y se arrodilló frente a ella, poniendo una mano con reverencia sobre su embarazo. ¿Se ha movido hoy nuestro pequeño futbolista?, preguntó, su voz llena de una ternura que ahora era su estado natural. Elena sonrió y cubrió la mano de él con la suya. Futbolista, o quizás pintora. Tiene los pies inquietos, como su padre, pero las manos tranquilas. Marco le besó la barriga y luego se levantó para darle un beso a ella, un beso profundo y lleno de amor. La empresa familiar Montoya había florecido bajo la protección de las empresas Villarreal, pero manteniendo su independencia. Ricardo Montoya, el padre de Elena, ahora trabajaba codo con su yerno, habiendo desarrollado un profundo respeto y afecto por él. Ya no había contrato. No había deudas. Solo una familia. Vieron a Sofía acercarse con una bandeja con limonada. Se sentó a su lado, observándolos con una sonrisa de satisfacción. Os dije que el amor verdadero era más convincente, dijo con aire de suficiencia. Marco rodeó a Elena con sus brazos. Me has dado el único legado que importa, Elena. Una familia. Me has hecho el hombre más feliz y más rico del mundo, y no tiene nada que ver con el dinero. La trató como un objeto por un contrato, por un orgullo ciego, creyendo que un imperio era el único legado que importaba. Pero cuando vio su fuerza, su espíritu inquebrantable, y sintió el terror de perderla ante otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese Gostou inscríbase no canal.